Pues es momento en nuestra programación para el baloncesto, es momento de trasladarles toda la actualidad referente a Casa de Monzaragoza, tanto masculino como femenino, en un espacio donde, ya saben, tratamos todas las novedades del conjunto rojillo y además también ponemos el foco en nuestros equipos y deportistas aragoneses directamente vinculados con este deporte de la canasta. Como digo, vamos a tratar en primer lugar todo lo sucedido este fin de semana con la victoria para las de Carlos Cantero, también con la derrota, eso sí, en prórroga para los de Porfirio Fisac, y para ello recibimos ya en nuestros estudios a Carlos Peitivi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Toca programar un poquito de duelo, ¿no? Analizar esa derrota de Casa de Monzaragoza, una derrota que yo creo que es bastante fructífera en todos los aspectos. Yo creo que va a mejorar un poco la dinámica y un poco las sensaciones del equipo. Y luego, pues, otra victoria más de Casa de Monzaragoza femenino, que ya van unas cuantas. Ahora trataremos todo ello acerca de, bueno, esa derrota, pero con sensaciones, yo diría, positivas, ¿no?, de los de Porfirio Fisac, pero antes nos centramos en las de Carlos Cantero. Como decíamos, victoria ante Ensino Lugo, 65-69, un partido que tenía lugar el sábado, al igual que el de Casa de Monzaragoza masculino, pero en este caso comenzaba un poquito antes, a las 7:15. Además, hay que decir que con respecto al conjunto de Lugo llevaba 4 derrotas consecutivas, con esta, con la de Casa de Monzaragoza, pues fue la quinta, y contaba, más bien, tenía la ausencia, ¿no?, de su jugadora más destacada, Blanca Millán, que era baja después de ser operada de la rodilla. Como digo, de esta forma, Casa de Monzaragoza con esta victoria permanece en la cuarta posición, son 12 victorias y 5 derrotas para ellas, al igual que Perfumerías Avenida, pero ya saben que el básquet a veras particular está ganado por las de Perfumerías Avenida, que además, hay que recalcar que tendrán nuevo entrenador en las próximas horas, ya que Roberto Íñiguez pues también presentó su dimisión. Es probable que vaya a otro equipo, pero en este caso lejos de la Liga Femenina Endesa. Pero centrándonos, volviendo a Casa de Monzaragoza femenino, como digo, en cuarta posición, tercera para Perfumerías Avenida y solamente a 2 victorias tanto de Girona como de Valencia Basket. Además, es cierto que un aspecto a destacar es que ya se le saca 3 victorias al quinto clasificado, en este caso es Guernica Vizcaya, y Araski también con ese mismo número de victorias que Guernica es sexto en la tabla clasificatoria, cuando pues únicamente quedan 13 jornadas para finalizar esta liga regular y por tanto pues bastante encarado, ¿no?, el ser cabezas de serie de nuevo, al igual que lo va a ser en Copa de la Reina Casa de Monzaragoza. Con respecto al partido, ahora escucharemos también a los protagonistas, en concreto a Carlos Cantero y a Vega Jimeno, pero comentarles que quizás fue una de las peores primeras partes de Casa de Monzaragoza femenino esta temporada, y al descanso se iban 30-40, 10 abajo tras esos 2 primeros cuartos, Carlos. Sí, sin duda, yo creo que la clave fue esa reacción, ¿no?, en el tercer cuarto, porque la primera parte fue bastante negativa para las de Carlos Cantero, una primera parte bastante extraña, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Casa de Monzaragoza femenino salir con mucha intensidad, con bastante, pues, buenas rotaciones defensivas, con gran dominancia en el rebote, y no se dio ninguna de esos condicionantes, ¿no?, del partido. Luego ya sí que es verdad que en la segunda parte se consiguió recuperar ese nivel que había faltado, tras también un gran discurso de Carlos Cantero, que estaba bastante cabreado allí al final del segundo cuarto. Pero bueno, al final otra victoria más, otra victoria que consiguen sacar, y hay que decir que Ensino Lugo pues se la peleó bastante, estuvo bastante cerca de conseguirlo, y probablemente el mejor partido de la temporada para las lucenses. Y en ese tercer cuarto, evidentemente, cuando hablamos de un deporte colectivo, influyen muchos aspectos, pero sobre todo hubo un nombre propio como es Mariana Ortiz, que empezó con su clínica habitual, ¿no?, en ese tercer cuarto, en el que Casa de Monzaragoza pues conseguía marcharse únicamente 2 abajo en el marcador después de esa diferencia, ¿no?, con la que se había ido al descanso. 11-19 concretamente de parcial para ellas en el tercer cuarto, y 14-20 en el último, que al final pues terminó suponiendo la victoria, también con bastante acierto desde los tiros libres por parte de Mariona Ortiz también. Sí, sin duda, el partido de Mariona fue una absoluta barbaridad, estuvo presente en todos los momentos, distribuyendo muy bien el juego, también penetrando muy bien a canasta, encontrando muy bien esos espacios de cara al aro, y gran partido como siempre de Mariona, dirigiendo absolutamente todas las operaciones del equipo, y es una jugadora brillante. Pues ahora mismo vamos a escuchar, como les avisábamos, esas declaraciones de Carlos Cantero, la valoración, en este caso del coach de Casa de Monzaragoza, al término del partido, y que ofrecía a través de los medios oficiales del club. Bueno, pues partido donde al final nos hemos llevado la victoria, hemos dado la vuelta en una segunda parte donde ya hemos tenido la actitud que tenemos que tener, hemos respetado las normas defensivas, y al final era un tema quizá de actitud, e intensidad defensiva y disciplina defensiva. En cuanto lo hemos hecho, hemos estado atacando más a gusto, hemos encontrado mejor los huecos y hemos sido más nosotras. Respecto a la primera parte, pues no estoy contento con la cara que daba el equipo.
y bueno, así se lo he hecho saber en el descanso. Al final podía pedir los tiempos muertos que hiciera falta, que no estaban haciendo caso a lo que estamos pidiendo, y era un poco la actitud que todo entrenador no quiere ver en su equipo en un partido. Las entiendo perfectamente por la carga que llevamos y los viajes largos que se están juntando, pero bueno, aún así el nivel de exigencia que pone el entrenador es muy alto, y creo que las jugadoras tienen que estar preparadas para cada partido, respetar al rival y presentar la mejor versión de sí mismas. Hemos conseguido, a pesar de esa imagen, darle la vuelta, y al final, bueno, fue una victoria que sabíamos que no era complicada, que teníamos que sacar porque sí, y porque somos mejor equipo y así tenemos que salir al campo. Y bueno, contento por llevarnos esta victoria y un partido especial que venir a Lugo para mí era algo importante. Pues ya han podido escuchar esa valoración de Carlos Cantero al término del partido, al término de esta victoria ante Ensino Lugo. Comentaba sobre todo un tema de actitud, Carlos, en la primera parte, el no respetar las normas defensivas y también esa intensidad y esa disciplina defensiva que al fin y al cabo pues hace que Casa de Monzaragoza femenino sea lo que es, porque no olvidemos que sin ese trabajo defensivo después pues no llegan el resto de aspectos, y sobre todo, como digo, pues Carlos Cantero ponía el foco en esa defensa, ¿no?, en la primera parte. Sí, siempre hemos comentado que la identidad del equipo es la defensa, sin ninguna duda. Cuando el equipo está bien a nivel defensivo es cuando se saca ese mejor parcial, ¿no?, de cara a los encuentros. Y bueno, pues una primera parte que ya hemos comentado, ¿no?, muy baja de intensidad, en ciertos momentos no llegando a dominar el rebote, que es algo que tienen que hacer sí o sí, porque tenemos jugadoras como para ello, ¿no? Serena Lingeldorf, tenemos a Gatling, luego Leone Fievich, que también hace gran trabajo a nivel reboteador, y luego pues en ciertos momentos también no llegando a apuntar los tiros, dejando que penetren muy fácil las jugadoras, y bueno, pues luego ya se consiguió pues en cierta manera corregir en la segunda parte, y también pues se sumó un mayor acierto, ¿no?, desde la línea exterior, además de pues un gran movimiento de balón generado por Mariona Ortiz. Y lo mencionabas también, que Carlos Cantero se encargó, ¿no?, de poner las pilas, por decirlo de alguna forma, en determinados momentos a sus jugadoras, y es que, cito textualmente lo que comentaba en uno de los últimos tiempos muertos de ese segundo cuarto: siento vergüenza del equipo que tengo ahora mismo. Vergüenza, imagino que evidentemente pues no lo sentía como tal, pero sí que buscaba una reacción de su equipo, claro. Exacto, buscaba esa reacción de decir, vale chicas, de verdad lo estamos haciendo mal, no, esta no es la actitud que tenemos siempre, así que vamos a ser capaces de cambiar esto, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de motivar al equipo. Es cierto que, bueno, pues también hay que tener en cuenta que influyen pues esos viajes tan largos que ha tenido que realizar el equipo durante este primer tramo de temporada, que al final pues están en dos competiciones, ¿no?, tanto en la Eurocup Women como en Liga Femenina, y por tanto eso también se puede notar, pero aún así lo más positivo es que en este tipo de partidos donde no te salen las cosas es cuando Casa de Monzaragoza también da ese paso adelante y consigue la victoria. Por tanto pues es para estar también tremendamente orgulloso de ellas. Escuchamos a continuación, si te parece, hemos escuchado a Carlos Cantero, pues evidentemente quien no podía faltar es también otra protagonista como la capitana, Vega Jimeno, que también hacía su correspondiente valoración del encuentro, ofrecida a través de los medios del club. Bueno, la valoración del partido de hoy es que ha sido un partido durísimo, pero también son partidos que nos puede tocar, ¿no?, que no tengamos el día, que no estemos por lo que sean más centradas o más dentro, o no entremos bien al partido, que es un poco también lo que ha pasado, y tenemos que sacarlos igualmente, ¿no? No todos los días va a entrar todo, ni en defensa vamos a estar tan fluidas y también como siempre, y bueno, creo que este tipo de días, sacar este tipo de partidos, es un poco la señal de identidad que tenemos, de la garra, del espíritu de superación, de seguir, de aunque las cosas vayan mal, hemos seguido, hemos remado juntas, y por eso al final nos lo hemos llevado en los últimos minutos, pero bueno, muy contenta con haber salido de una situación muy complicada hoy. Evidentemente hay que corregir errores, ¿no?, y sobre todo un poco entrar mejor en el partido, ¿no?, que no nos puede volver a pasar esta pájara, pero muy contenta porque son partidos muy complicados, salidas muy difíciles, viajes muy complicados, venimos además de una resaca de emociones bastante interesante, ¿no?, y sacar ese tipo de partidos pues creo que es muy importante. A la capitana, un partido donde no se tuvo el día, como hemos comentado, donde no se estuvo pues tan centradas, no salían algunas cosas, es cierto, pero por ello es más importante todavía la victoria y haber sacado ese encuentro. La tarea pendiente, pues entrar mejor al partido, como bien comentaba Vega Jimeno, y bueno, lo mencionábamos, ¿no?, siempre el equipo se encuentra sobre todo en problemas cuando esa labor defensiva, que es por lo que más destaca el conjunto de Carlos Cantero, pues no acaba saliendo como se espera en un inicio. En cuanto a los nombres propios, lo hemos comentado, Carlos, una Mariona Ortiz que terminó como MVP del partido, 10 puntos, 4 rebotes y 12 asistencias, aunque hay que decir que, bueno, esto lo sabemos gracias a pues compañeros, ¿no?, periodistas de aquí de nuestra comunidad, en concreto Alex García, que trató de contabilizar esas asistencias para Mariona Ortiz porque no sale reflejado en la estadística de la liga, pero ni con Mariona Ortiz ni con ninguna de las jugadoras, ni de Casa de Monzaragoza ni de Ensino Lugo.
Es una auténtica vergüenza, ¿no? Que a día de hoy en el baloncesto femenino no se lleguen a contabilizar las asistencias, siendo que es una estadística bastante importante, ¿no? A nivel de juego, siendo que pues, es una estadística que se lleva contabilizando absolutamente toda la vida, ¿no? Si fuesen tapones, si fuesen más menos, si fuesen robos, pues te lo podemos llegar a comprar, aunque no, pero el tema de las asistencias es muy grave y a jugadores como Mariona Ortiz, que hizo 12 asistencias, pues esto le perjudica enormemente. Al César lo que es del César, y ahí mencionamos también esas 2 asistencias, como decimos, para Mariona Ortiz. También fue clave Leo Fiebig, en este caso en otro aspecto diferente, ¿no? Porque a pesar de sus 16 puntos también contribuyó en gran parte pues en esos 13 rebotes, 11 de ellos defensivos. Lo has mencionado, Carlos, que su papel ahí fue fundamental. Sí, fundamental. Luego también estuvo muy bien a nivel ofensivo, sobre todo en el último cuarto, anotando triples bastante fundamentales. Es una jugadora que ya después de la lesión pues está recuperando la regularidad, ¿no? que tanto pues podíamos llegar a esperar de ella después del gran inicio que tuvo en la temporada. Y es que esa lesión pues le mermó, ¿no? En determinados momentos, pero ya tenemos a la mejor Leo Fiebig de vuelta, a la alemana, que sigue pues aportando y mucho al equipo de Carlos Cantero, como también aportó Vega Jimeno, 13 puntos y 8 rebotes para ella, y Mani Tate, pues es cierto que lleva varios partidos acumulados donde no pasa esa cifra de los 10 puntos, pero también día tras día aporta, y como siempre Gatlin y Serena Lynn-Geldof aportando, pues como digo, de forma muy regular, 12 puntos y 7 respectivamente, sumado a los 6 rebotes entre ambas. Esto sí que es un seguro de vida, Carlos. Es un seguro de vida, y ya se vio también en la segunda parte, ¿no? Que cuando las dos interiores están muy bien, se domina el rebote, se domina la defensa interior, y también son muy importantes, por ejemplo, allí al final, ¿no? Que Mariona le da un balón a Gatlin, pues eso es una ventaja que te da, ¿no? Tener una jugadora con tanta potencia física dentro de la zona te da, como has dicho, un seguro de vida. De la segunda línea, en este caso, bajo mi punto de vista, destacaría la labor de Gracia Alonso de Armiño, 2 puntos para ella, es cierto, pero aportando también desde el banquillo con esos 6 rebotes, y sí que es cierto que un peor partido de Lena Oma en cuanto a anotación, pero estábamos acostumbrados a una muy buena versión de Lena Oma, 2 puntos, es cierto que mal porcentaje en tiros de campo, y Carmen Grande, que al igual que Lara González tampoco dispusieron de demasiados minutos y no tuvieron su mejor día, pero a pesar de que en general no fue el mejor día para Casa de Monzaragoza, sobre todo en esa primera parte como hemos comentado, se consiguió el triunfo, eso es lo verdaderamente importante. Las 12 victorias ya están ahí, con esas únicamente 5 derrotas y una temporada pues para enmarcar de las de Carlos Cantero. Con ello finalizamos pues lo que ha sido, ¿no? La actualidad de Casa de Monzaragoza femenino en el día de hoy, ese análisis post partido de la victoria ante Ensino Lugo, Carlos, pero en nada estamos pues con la peor noticia, aunque seguro que podemos rescatar cosas positivas de los de Porfirio Fisac, así que en nada estamos con ellos, si te parece. Pues como les prometíamos, seguimos hablándoles de más baloncesto en nuestra programación, en concreto de Casa de Monzaragoza masculino, en este caso, porque es momento de tratar toda esa actualidad de los de Porfirio Fisac, y antes de centrarnos en lo que fue esa derrota ante Lenovo Tenerife, aunque es cierto que en la prórroga, lo cual también tiene mucho mérito, y ahora comentaremos determinados aspectos que creo que son importantes recalcar. Hay que hablar de la nueva incorporación del conjunto rojillo, de Iván Cruz, que llega precisamente procedente de Lenovo Tenerife, después de haber conseguido esa desvinculación con el conjunto tinerfeño, llega a Casa de Monzaragoza y lo hace para ese puesto de 4 que pedía a gritos, ¿no? Un refuerzo. Sí, sin duda, es una incorporación importantísima, no tanto por ser un jugador muy talentoso, no a nivel nacional, no es un jugador que tenga mucho renombre dentro de la liga, pero sí que a nivel de profundidad nos va a aportar muchísimo. Ya no va a estar únicamente Simanic en el puesto de 4 después de la lesión de Dino, ¿no? Se le pudo ver un poco quizás a Simanic un poco presionado, ¿no? Después de ser el único 4 dentro de la plantilla, pero bueno, yo creo que es una incorporación muy interesante, un jugador ya veterano, 31 años, además, pues bueno, pues puede aportar bastante a nivel, por ejemplo, exterior, es un jugador que tira bastante bien de 3 y que sobre todo ya tiene mucha experiencia, ¿no? En varios equipos, fue muy importante en Río Breogán, allí en esa temporada con Zanamusa, luego también muy importante en el ascenso de Bilbao Basket, y pues bueno, es un jugador que sobre todo, como ya hemos dicho, a nivel de profundidad muy importante y que quizás nos va a aportar bastante en ese puesto de 4. Y sobre todo, pues hay que decir, ¿no?, que a pesar de que ha contado con pocos minutos en Tenerife, sí que ha entrado en esas rotaciones, aunque como digo, con pocos minutos en pista, conoce la liga, con varias etapas en diferentes equipos españoles, por tanto, pues es algo muy positivo, además de ser cupo, como bien ha comentado Carlos, lo cual pues es muy beneficioso para Casa de Monzaragoza. De esta forma,
Porfirio Fisac ya tiene ese 4, ¿no?, que faltaba después de la lesión de Dino Radonjic y después de también la lesión del nigeriano de Christian Mekogulu, que se había convertido un poco en el parche que había encontrado Porfirio Fisac y con el que además reconocía el técnico que se encontraba pues muy cómodo y muy a gusto, porque bajo su punto de vista pues estaba realizando Mekogulu un gran papel en ese puesto, pero como digo, pues después de su lesión llega Iván Cruz para reforzar ese puesto de 4 y esperemos que esté disponible ya para ese próximo encuentro ante Valencia Basket. Pero antes, Carlos, nos centramos en lo que fue el choque ante Lenovo Tenerife y bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito, además teniendo en cuenta las circunstancias en las que llegaba el equipo, esas bajas tan acentuadas sobre todo en el puesto de 4, se forzó la prórroga ante Lenovo Tenerife, además superando un marcador muy adverso, no dejándose llevar con una diferencia que creo que llegó a ser de 15, ¿no?, esa máxima. Y bueno, al final te llevas la derrota en la prórroga. Es cierto que no se les está dando demasiado bien este tipo de situaciones a Casa de Monzaragoza, porque ya es la tercera que pierde, ¿no? Pero yo creo que se pueden rescatar aspectos bastante positivos, Carlos. Sí, yo creo que es una victoria que fortalece al equipo. Es una derrota, a ver, es una derrota dura, es contra el Lenovo Tenerife. Ya empezábamos a soñar, ¿no?, allá a final de partido, de que se podía llegar a sacar. De hecho, tuvimos balón para ganar, ¿no?, con San Ros. Es una derrota que yo creo que fortalece muchísimo. A nivel de moral es muy importante ser capaz de verte, ¿no?, competir contra equipos tan grandes como el Lenovo Tenerife, que actualmente me parece que va cuarto o tercero en la clasificación, y es un equipo que es de muchísimo talento. O sea, te has visto muy cerca de conseguir una victoria contra un equipazo como el Lenovo Tenerife, y eso va a fortalecer muchísimo la dinámica del equipo. Y lo positivo es que ya se empieza a encontrar en cierta manera una identidad, se empieza ya a encontrar más personalidad dentro del equipo, mucho más carácter, más ambición dentro de los partidos, y me parece importantísimo. Es un equipo que yo creo que sin duda pues ahora va a ser reforzado después de esto, aunque duele mucho la derrota, porque haber encadenado 2 victorias consecutivas habría estado muy bien después de esa victoria contra Manresa, y esta ya pues nos distanciaba en cierta manera de la zona baja, pero bueno, partido positivo, yo creo. Y cómo no, pues a pesar de todo esto positivo, ¿no?, que recalcamos, Porfirio Fisac pues no podía estar contento al final de este encuentro, porque sí que es cierto que la victoria estuvo cerca. Se le vio bastante fastidiado, por no decir otra palabra, al técnico segoviano, al que vamos a escuchar a continuación, pues hacer esa valoración del partido en su primera respuesta en la rueda de prensa, como digo, después de la derrota ante el Lenovo Tenerife. Bueno, la verdad es que sabíamos que el partido era difícil en cuanto al grado que ellos tienen de saber jugar, ya no solo finales apretados, sino el tipo de baloncesto que ellos practican, con pocas pérdidas, con buenos porcentajes. Hemos sido capaces de aguantar en la primera parte sin estar muy acertados nosotros, o poco acertados en el tema del tiro, pero sí dominando bastante un poco lo que es la situación de la zona en cuanto a anotación. Y luego la segunda parte, pues a través de distintas situaciones defensivas hemos conseguido que ellos, bueno, pues si no nerviosos, si tuvieran un poco más de dudas a la hora de hacer su juego. Pero volvemos a otro final un poco como los que solemos llevar, ¿no?, donde estamos con todas las opciones de ganar el partido, y creo que el grado de acierto de ellos en un momento puntual, como suele pasar en los momentos claves de partido, y nuestros fallos en ese momento, pues ha hecho que ellos se llevaran el partido hacia adelante. Esa máxima diferencia que ya hemos comentado de más 15, porque se llegó a estar en ese tercer cuarto 42-57, pero la palabra elegida por Porfirio Fisac en la siguiente respuesta que vamos a escuchar a continuación es la de jodido, porque no podía estar de otra forma el técnico segoviano. Escuchen. Me quedo jodido porque realmente lo que más me preocupa en todo esto es que de momento seguimos dando siempre la cara, o intentando siempre entrar en los partidos o volver a los partidos. Esto es lo que más me satisface un poco del grupo, que no nos hayamos dejado llevar cuando el partido se estaba complicando bastante por su buena rotación de balón, buen movimiento de balón, y nosotros hemos vuelto a resurgir, pero al final el tema es que son demasiadas derrotas un poco en las mismas circunstancias. Entonces, volver a aprender yo cómo les puedo hacer que ellos jueguen mejor esos finales de partido, es lo único en lo que puedo estar. Insistiré y seguiré insistiendo en cómo debemos de jugar ese final, pero repito, creo que ellos han sabido jugar el final de partido, cosa que nosotros no hemos hecho.
Pues ya han escuchado también esas sensaciones post partido con las que terminaba Porfirio Fisac, dolido evidentemente después de esa derrota en la prórroga, donde más allá, ¿no?, de esos últimos 5 minutos, centrándonos más a nivel general en lo que fue el partido, Carlos, yo pondría sobre todo el foco en 2 aspectos, ¿no? Sobre todo el acierto desde la línea exterior de Lenovo Tenerife. Es cierto que en cuanto encontraban a ese jugador liberado, pues eran infalibles desde esa línea de 3, y también los tiros libres, que de nuevo se dejó, que se volvió a dejar, ¿no? Casademont Zaragoza, 10 de 16 en tiros libres, un 63% fue ese porcentaje, y por tanto, como digo, puntos importantes, ¿no? Sí, sin duda, ahí vemos, ¿no?, ese porcentaje en tiros de 3, que es una absoluta barbaridad, es un porcentaje pues de equipo del más alto nivel de Europa. Y bueno, pues eso ya se vio, por ejemplo, en el último cuarto, cuando estábamos remando, que parecía que nos podíamos llevar la victoria, jugando muy bien con los espacios, dominando rebote, dominando la zona. Ellos a la mínima ya te podían meter un triple, lo hacían con suma facilidad, ¿no? Vimos, por ejemplo, triples de Jaime Fernández importantísimo, que es un jugador top a nivel europeo, y luego también vosotros como Dornekamp, Abromaitis, Sasu Salin nos fueron capaces de martirar desde la línea exterior, y la sensación que daba es que lo hacían fácil. Nosotros nos costaba mucho anotar, bueno, no mucho, en comparación con otros partidos. Yo creo que la facilidad estuvo ahí porque dominamos muy bien lo que es los espacios, dominamos muy bien el pick and roll, pero ellos a la mínima te encontraban un triple liberado, y eso en cierta manera pues mermaba las esperanzas de los maños. Y en la prórroga pues apareció una figura fundamental para ellos, como es Sermadini, que fue nuestro salvador, ¿no?, por así decirlo, la temporada pasada, pero en esta sí que fue un poco el verdugo, ¿no? Sí, bueno, la prórroga de Sermadini fue de un jugador, extraterrestre. Es un jugador pues que pese a su altura, pese a su movilidad, pues es un jugador pues que es capaz de meterte casi todos los tiros libres al final, de sacarte canastas muy fáciles, y eso que había estado sufriendo muchísimo contra Lineason durante el encuentro, pero luego al final en la prórroga pues encontraron también un seguro de vida, ¿no?, dentro del equipo allá Sermadini, y un jugador pues eso, que hubo ovación, ¿no? No sé si a nivel serio, a nivel más de broma, pero un jugador, increíble, y que pues es un jugador que si no lo sabes parar es muy difícil no llevarte la victoria. Y que marcó las diferencias. Al fin y al cabo, 11 puntos para él en esa prórroga, pero hay que decir que enfrente tuvo un Lineason MVP del partido para Casademont Zaragoza, su mejor partido, yo diría, de la temporada, ¿no? Ahí están los números: 31 de valoración para él, 24 puntos, 6 rebotes y una asistencia, teniendo delante también a Sermadini, como hemos comentado. No sé si lo consideras también un paso adelante del islandés. Sí, es un paso adelante, bueno, es un paso gigantesco. Después del partidazo que también hizo Manresa, yo creo que esto es un punto de inflexión también en la temporada de Lineason. Por fin se ve protagonista, por fin se ve con confianza, y eso se vio en la eficiencia que tiene a la hora de, por ejemplo, jugar el pick and roll, que ya lo hemos comentado antes, que lo hizo bastante bien, y de hecho parece que congenia bastante bien con Jovic. Es un jugador que bueno, pues como es un base al puro estilo de los bases de toda la vida, que saben jugar muy bien con el interior, pues eso lo aprovecha bastante. Luego también dominó, como te he comentado antes, contra Sermadini varios momentos, muy buenas defensas, dominando el rebote también, y un punto de inflexión sin ninguna duda para el islandés, que hizo, bueno, es un jugador que actualmente tiene que ser referente en este equipo. Justinian Yesap, en este caso, fue el segundo mejor valorado, 19 para él, y también el segundo máximo anotador junto a Santi Justa, 13 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para el norteamericano. Yo creo que sí que estamos encontrando de alguna forma, a pesar de que podría mejorar en determinados porcentajes, una versión más regular, ¿no?, de Justinian Yesap. Sí, sin duda, aunque hay días que no te meta mucho de 3, como a los porcentajes, sí que es verdad que está alcanzando un cierto número mínimo de puntos todos los partidos. Lo que te he dicho, aunque no meta de 3, pues siempre aporta muchísimo, sobre todo está mejorando mucho con balón. Es un jugador que pues sin balón se mueve muy bien, ¿no? A través de indirecto, recibiendo bloqueos y tirando de 3 en recibe y tira, pero es un jugador que últimamente suelta muy bien las bombitas, que es capaz de penetrar muy bien hacia canasta, y está encontrando pues nuevas armas, ¿no?, nuevos recursos para penetrar. Y luego, por ejemplo, pues Santi Justa hizo, yo creo que gran partido, pese a algunas acciones precipitadas que tuvo al final, que sus emociones a veces pues le hacen guiarse, pueden, ¿no? Exacto, le pueden, y en ciertos momentos pues se cree muy protagonista y pues se cree capaz, ¿no?, de meter ese tipo de tiros. Pero sí que es verdad que marcó ese triple para forzar esa canasta, para forzar la prórroga. También fue determinante a la hora de remontar esa distancia de 15 puntos, así que pese a esos fallos yo creo que Justa es determinante sin ninguna duda en este encuentro. Y es que es muy importante tener para este tipo de momentos también esas personalidades como las que muestra Santi Justa, que no le quema para nada el ser protagonista, ¿no?, en los momentos importantes, como fue también pues ese último rebote que cazó para forzar la prórroga y anotar esos 2 puntos para Casademont Zaragoza. En el puesto de base, quizás lo que más nos sorprendió a todos fue ver a un Stefan Jovic que terminó con 32 minutos sobre la pista. Son buenas noticias, pero quizá tampoco esperábamos tanto, ¿no?, después de esas dolencias en la espalda que se habían comentado en la previa. Y
sobre todo una mejor versión de Chris Wright, 12 puntos para él, 2 asistencias y también mejorando los porcentajes. Sí, también tiene que ver, ¿no?, que cuando está Stefan Jovic en pista te encontramos al mejor Casa de Monzaragoza. Eso es un hecho, es un jugador que te controla muy bien el ritmo de partido y que es una noticia súper positiva que juegue tantos minutos, pese a lo que dijo Fisak, ¿no?, que no estaba al 100% y pues bueno, pues si juega todos esos minutos, pues bienvenidos sean, ¿no? Y luego el tema de Chris Wright, un jugador que nos está decepcionando muchísimo, ¿no?, en este inicio dentro del equipo, que hizo un mal partido en Manresa, que hizo un mal partido en Breogán, pero que por ejemplo el otro día contra el Lenovo Tenerife, pues no jugó en el puesto de base, en ciertos momentos jugó en el 2 y yo creo que es algo que le beneficia mucho. Esa dupla Jovic-Wright me gusta mucho porque Jovic es capaz de encontrar esos tiros liberados de Chris Wright y yo creo que en el puesto de 2 es un jugador que te puede dar mucho más que Ponitka, que por cierto jugó 0 minutos, ahora lo comentaremos un poquito por encima, pero Chris Wright es un jugador que como tiene gran nivel de 3, es un jugador que en cierta manera en 1 contra 1 se desenvuelve bien, pues jugando de 2 es algo bastante positivo. En el puesto de 1 no lo puedes poner porque no es capaz de controlarte el ritmo de partido como sí que lo hace Stefan Jovic, pero si lo podemos rescatar para el 2 y quitarle bonitos a Ponitka, yo creo que es lo que debería hacer Porfirio Fisak. Como bien dices, Ponitka se quedó con 0 minutos. La explicación un poco que dio Porfirio Fisak en rueda de prensa es que él tenía sus dos bases, a sus dos bases de confianza, ¿no?, que son Stefan Jovic y Chris Wright, que por tanto tampoco le hace falta más para esa rotación, teniendo en cuenta que solamente se juega un partido semana tras semana. No sé cómo valoras la situación del polaco, pero no es información, no es opinión, quizás podría ser una de las salidas, ¿no?, en este caso de Monzaragoza, si no se le va a dar uso, como comentaba Porfirio Fisak. Sí, posiblemente si no se le da uso, lo mejor yo creo que para club y para jugadores que Ponitka salga, porque es un jugador que sí que es válido para jugar baloncesto a gran nivel, pero quizás en este caso de Monta a nivel de estilo no pega, porque ya tienes jugadores en el 2, ya tienes a Jessup, luego te hace a veces Justa, te hace a veces también Chan Ross, y yo creo que no entra. Yo creo que jugando una única competición, como ya dijo Fisak, con 3 exteriores y 2 bases, yo creo que es más que suficiente y a ver qué sucede, ¿no? Pero lo normal es que sí que salga. Y sin duda una de las buenísimas noticias que dejó también el partido es el debut en convocatoria y también sobre la pista, ¿no?, de Pablo Aso, el canterano de Casa de Monzaragoza, que se une ya así a la lista esta temporada de debuts, tanto de Adaimara como de Lucas Langarita, por tanto 3 aragoneses que han debutado ya con la plantilla de Casa de Monzaragoza por unas circunstancias o por otras, pero es cierto que el debut ahí está, es cierto que contó pues con 5 minutos donde no le dio demasiado tiempo a sumar para esas estadísticas, pero es una gran alegría y una gran noticia que un aragonés más pues haya debutado. Sí, sin duda, es una alegría y como has dicho, pues no le dio tiempo a mucho, ¿no? Únicamente 5 minutos y pues como se le vio no metido dentro del partido, ¿no? Al final pues no está mucho en dinámica con el equipo, su canterano ya tiene otra dinámica, pero sí que es verdad que no se le vio con tanta confianza, pero yo creo que se le vio bien, se le vio fresco, es un jugador que bueno, pues que puede aportar bastante y vamos a ver qué continuidad tiene dentro del equipo, así que le mandamos ánimos y enhorabuena al bueno de Pablo Aso por su debut. Y para finalizar con estos nombres propios del partido de Casa de Monzaragoza, vamos a centrarnos hablando de confianza, ¿no?, quizás de presión en uno propio como es Simanic, ¿no?, que en ese encuentro fue el único 4 disponible, el único 4 puro para Porfirio Fisak. Le preguntabas además, Carlos, en esa rueda de prensa si podría considerarse que se sintió con algo más de presión al ser el único 4 del equipo en esos momentos, y vamos a escuchar la respuesta que te dio en esos momentos Porfirio Fisak. Tengo esa sensación, y si se siente presionado no vale para jugar al baloncesto profesional, porque lo que sí que está claro es que lo mejor que hay en esta vida es que tener la oportunidad de entrenar un equipo ACB. Yo no tengo presión por entrenar en un equipo ACB, disfruto de entrenar en un equipo ACB. Y él no debe de tener esa presión por ser ahora mismo el único jugador en este puesto, y esperemos que nos ayude alguien y podamos traer a alguien lo antes posible para que tenga competitividad. Repito, me sentía muy a gusto con el tema de Mekogulo en esa situación porque me daba una energía diferente a la que tenía con él, pero él es un jugador talentoso, con capacidad para poder anotar y que de momento pues está dando demasiados altibajos para el tipo de jugador que tiene que ser y los minutos que debería de estar jugando ahora mismo con nosotros. Así analizaba también, como han podido escuchar, la situación de Simanic, Porfirio Fisak, y como nos quedamos ya casi sin tiempo, Carlos, para ir afrontando esa recta final de nuestra sección dedicada al baloncesto aragonés, en clave rivales directos, hay que decir que Manresa cayó derrotado ante Valencia Basket, Fuenlabrada también ante Gran Canaria, Betis ante Obradoiro, Granada también sumó una nueva derrota ante el Real Madrid, y el único que ganó de ese tren de atrás, en el que ahora ya no
bueno, ya no forma parte, ¿no? Porque cuenta con 2 victorias más incluso con respecto a otros rivales directos, es Girona ante un Bilbao Basket que se jugaba sus opciones de entrar en Copa del Rey, pero que aún así pues cayó derrotado. Sí, bueno, Girona está en un momento sensacional. Me parece Sí. que llevan 3 victorias en los últimos 4 partidos y jugando fantástico. Girona, yo creo que ya se descuelga 100% de lo que es la zona baja y es un equipo que, pues, que tiene tanto talento que no debería estar en nuestro grupo, ¿no? Por así decirlo, Margasol, Quino Colom, Sí. un equipo de muchísimo talento y eso, lo dicho, lo normal es que sigan para arriba porque es un equipo de gran núcleo. Pues ahora sí, después de haber repasado también lo que dio la jornada CB con respecto a esos rivales directos, afrontamos esta recta final donde, como siempre, les trasladamos lo que han hecho nuestros aragoneses este pasado fin de semana. Jaime Pradilla, lo hemos comentado, victoria con Valencia Basket ante Manresa, 103-92, 19 minutos para él, 4 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Una buena actuación de Jaime Pradilla. Sí, buena actuación con las lesiones de Valencia Basket. Jaime está encontrando mucho más protagonismo y victoria importante de Valencia Basket, que actualmente se posicionan octavos, es decir, ahora mismo están en Copa del Rey a falta de una jornada que será importantísima, que de hecho juegan contra nosotros, contra Casa de Monzaragoza. Correcto. Así que vamos a ver qué pasa. Victoria importante y que además debilita a Manresa mucho más. Partido en el que, como ya comprenderán, pues se juegan mucho ambos equipos, tanto Valencia Basket como Casa de Mon, y será en casa de Valencia Basket. Con respecto a otro nombre propio que siempre le solemos comentar, Jaime Fernández con el Club Baloncesto Almansa, en este caso no les traemos buenas noticias, derrota 71-68 ante Cantabria y él acabó con 30 minutos, 10 puntos y 7 rebotes, Carlos. Sí, buena actuación de Jaime pese al mal rendimiento, ¿no?, que está teniendo últimamente Almansa, que ya pues empieza a peligrar esa zona del descenso, no están todavía, pero puede estar cerca, ¿no? Así que bueno, Jaime sigue en buen ritmo, buena dinámica y el equipo vamos a ver cómo continúa. En Les Plata, para ir finalizando, Huesca La Magia sumó su segunda victoria consecutiva. La primera fue contra Salou, esta ante Cornellá, esta última, como digo, el sábado, 68-72, ambas a domicilio, además, que siempre es importante, y se ubican en esos puestos de playoff con 7 victorias y 9 derrotas en ese octavo puesto. Y para finalizar ya en Liga EVA, ya saben, con nuestros 5 representantes aragoneses, en el grupo C1, derrota de Alfindén, Almozara y también CBZ, séptimo, undécimo y decimotercero de los 14 equipos que forman este grupo C1, por tanto, pues digamos que no va muy bien la cosa, al igual que en el grupo C2, con una derrota este fin de semana del Olivar y también de Helios, que se ubican ahora mismo en la 10ª y 14ª posición, en un grupo donde también lo forman 14 equipos. Seguiremos informándoles de todo ello fin de semana tras fin de semana y nosotros despedimos a Carlos hasta el próximo viernes, donde, como siempre, como es habitual, como les tenemos acostumbrados, realizaremos la previa de ambos choques, tanto para Casa de Monzaragoza masculino como femenino, y lo que les espera a nuestros equipos aragoneses y esos nombres propios que siempre venimos recalcando. Así que hasta entonces, Carlos. Hasta entonces, Pablo, nos vemos el viernes para hacer esa previa, sobre todo también de Valencia Basket contra Casa de Monzaragoza masculino, que ya es el último partido de la ida, de la primera vuelta de la Liga Endesa.